Hola a todos y bienvenido a nuestra clase de hoy del curso de gramática alemana del nivel A1 y hoy vamos finalmente con el pasado, como habéis visto, y puesto pasado y perfect en alemán perfect, porque con los tiempos debemos acostumbrarnos a algo que mejor no traducir los tiempos del castellano al alemán, porque el asunto no es idéntico. Bien, ¿qué hay que decir del perfect? Así de fácil. Entre el perfect y el pretérito, que estos son los dos pasados que hay en el alemán, uno es un tiempo compuesto, ya que se usa con un verbo auxiliar, el perfect que hacemos hoy, ya como podéis ver, vamos a leer esto. Und hat es geglaubt. Fliegen ist ganz einfach, hat sie gesagt. Vemos que este es un tiempo compuesto. Significa que tiene el hat más el particip dos geglaubt y el hat más gesagt. Vamos a traducirlo. Und hat es geglaubt. Y él lo ha creído. Y dice el chico, Fliegen ist ganz einfach, hat sie gesagt. Volar es totalmente fácil, ha dicho ella. Así que vemos que en castellano podemos decir yo he comido o yo comí. Bueno, tenemos realmente varios tiempos verbales del pasado, etcétera. Vosotros ya sabéis esto. Y a mí me parece más difícil como en el alemán el pasado, porque en el alemán tenemos solo el perfect y el preteritum, pero tienen el mismo valor, que significa que uno se usa para hablar y uno para escribir. ¿Ya? Otra vez. Uno se usa para hablar y uno para escribir. Así que el perfect, es lo que hacemos hoy, se usa para hablar y el pretéritum se usa para escribir. Bien, ¿cómo se forma el perfect? ¿Ya? Así que el perfect es un tiempo compuesto, hemos dicho, y se forma con el verbo auxiliar haben o sein más el particip dos. Y algunos libros escriben también participio del perfecto traducido al castellano. A mí no me gusta tanto, yo lo digo porque el participio es una forma del verbo incambiable, como el infinitivo, por ejemplo. ¿Ya? Si compráis un libro de gramática alemana, vais a siempre encontrar particip dos. ¿Okay? Si está traducido al castellano, muchas veces se hace este error y traducir participio del perfecto, y después cuando el alumno ve gekauft o gegangen, esta forma, siempre piensa en el pasado, pero se usa también, por ejemplo, para la voz pasiva, así que significa, y entonces no se llama el participio del pasivo y el participio, así como tampoco no el infinitivo es el infinitivo y no reciben nombres diferentes, ¿ok? Así que no digo el infinitivo del futuro, el infinitivo del por ejemplo, del zu, no, el infinitivo es el infinitivo, ¿ok? Así que también podemos decir aquí, el particip dos es el particip dos que se usa para varias cosas. Es una forma no cambiable. Se conjuga el verbo auxiliar. Ich habe gegessen, du hast gegessen, hat gegessen, oder ich habe gekauft, hat gekauft. ¿Ok? Bien, y tenemos otra vez nuestro paréntesis verbal, que significa que sabemos de los verbos modales, que hemos visto ya que el verbo, tenemos en segunda posición un verbo y el verbo al final. ¿Ya? Como el verbo modal tenemos en segunda posición el verbo detrás al infinitivo, y aquí tenemos el verbo auxiliar en su forma conjugado, en su forma personal, y el verbo que realmente habla de la acción de que se trata está en participio dos al final. Bien. La mayoría de los verbos están con haben. Hoy también vamos a hacer esto. Ya en algunos libros de gramática o en los libros de enseñanza, o cuando hacéis el curso, primero vais a aprender siempre el perfect con haben, y después una lección o dos más tarde con sein. A mí me parece que no me gusta este sistema, que significa es más fácil para el alumno cuando damos en una lección todo el perfect y después sabéis de qué se trata y no lo tenéis cortado. Bien, así que hemos dicho que la mayoría de los verbos se da con haben, y por esto empezamos con ellos también. Así que vemos que tenemos este
este paréntesis verbal, ja, ich habe, du, ja, du hast, etc. El haben se conjuga y puede ser una pregunta o puede ser una frase afirmativa. Por ejemplo, was hast du gestern gemacht? ¿Qué has hecho ayer? Oder ich habe 10 Stunden gearbeitet. Ahora es la respuesta. Yo he trabajado 10 horas. Dann habe ich ein Brot gegessen. Después he comido un bocadillo. ¿Ya? Hast du auch Tennis gespielt? También has jugado tenis. ¿Ya? Podemos ver, podemos hacer preguntas directo, imperfect, todo que ya hemos estudiado, ¿ya? O preguntas, o frases afirmativas, etc. Pero siempre vamos a tener el verbo auxiliar en segunda posición y el participio al final, ¿ok? También podéis encontrar participio perfect, aquí está puesto, ya os he dicho. Bien, así que aquí os puse otra vez el haben, ya como está, ich habe, du hast, hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Lo hemos ya aprendido en la conjugación, pero aquí lo dejo otra vez, que lo veis. Bien. Ahora vamos a ver un poco cómo es la formación y qué tipo de verbos hay de alguna forma del participio 2. Bien, vamos a decirle así de fácil. Podemos hacer 2 grupos. Hay realmente 3 grupos, después os enseño esto, pero realmente es la misma conjugación, así por tanto la ente que después lo vamos a ver en los verbos mixtos, ¿ok? Así que pero realmente podemos hacer esta regla. Podemos decir que tenemos los verbos regulares. Los regulares podemos llamar también los verbos te, porque terminan en te, ¿ya? Para decir de alguna forma. Y después tenemos los verbos irregulares y estos terminan en en. ¿Ok? Bien. Esta es la regla básica. ¿Cómo se comporta? Tenemos varios verbos que ya hemos estudiado. Tenemos los verbos einfache Verben. Aquí quiere decir los verbos normales, ¿ok? Como kaufen, lernen, arbeiten. Ahora estoy a la izquierda en los verbos regulares, ¿ya? Bueno, estos verbos, como podemos ver, tenemos una raíz y tenemos un en añadido, ¿ok? Así que la raíz es kauf, ¿ya? Lernen. Arbeit, ya lo hemos estudiado esto. Ahora, ¿cómo se hace el participio 2? Se pone el prefijo ge, que, y se añade la t. ¿Ya? En los verbos que ya terminan en t o en d se añade la e, ya lo hemos visto en la conjugación. ¿Okay? Así que estos son los verbos, decimos los verbos normales. Después tenemos verbos separables. ¿Ya? ¿Os acordáis? Los verbos separables tienen un prefijo, ein, ab, aus, etc. Aquí tenemos einkaufen o abholen. Ahí la G ahora se mete, ¿ya? Porque como es separable el ein y el ab, por tanto es ahora eingekauft y abgeholt. ¿Ok? Y también hemos estudiado que hay verbos que tienen un prefijo que no son separables, como fer o p, ¿ok? El fer, ¿ya? El ver o el be, ¿ya? Verkauft, bezahlt. No se dice vergekauft o begezahlt, ¿no? Porque como no es separable el prefijo y el g no se puede meter y tampoco se puede meter adelante porque ya está ocupado este sitio, ya tiene un prefijo adelante, pues no ponemos. Así que podéis quedaros con esta idea que, por ejemplo, prefijos, si queréis, ¿os acordáis de la lección de los verbos separables? Pues ahí también tenías los prefijos que no son separables. Normalmente son fer, be y zer, zer, como zerbrechen, ¿ok? ¿Ya? Y a veces también prefijos más ent, ent, ¿ya? O unter, ¿ya? Bien,
hemos puesto aquí verbo. Para que quedáis con esta idea, fer, be y zer, estos son prefijos inseparables y por tanto no recibe gi porque ya está ocupado. Y después tengo verbos que terminan en iren, solo en los regulares, ¿ok? Porque son de importación, ¿ya? Como lo llamo yo cuando vienen del griego o latín, digo, son de importación. Así que tenemos passiert, telefoniert, manipuliert, fotocopiert, etc. Todo que termina en iren, ¿ya? No recibe también un g, ¿no? Decimos gepassiert o gefotocopiert o getelefoniert, no, ¿ok? Bien. Y los verbos, como vemos aquí, los regulares, una T. Repito, hay los verbos normales, que G adelante, raíz, T. Hay los que son separables, donde la G se mete entre prefijo y la raíz del verbo. Después los que tienen un prefijo ya que no es separable, por tanto la G no se puede meter. Y ya como está el sitio ocupado delante del prefijo que ya está, no se puede poner, pues no reciben G. Y las de importación que terminan en iren, tampoco reciben G. Bien, ahora vamos a los verbos irregulares. ¿Cómo es ahí? Pues los verbos irregulares, un verbo irregular es irregular cuando la raíz se cambia. ¿Ok? Bien. A veces la raíz justamente en el participio no vemos porque es idéntico, porque la raíz cambia en el pretéritum. Por esto tenemos aquí, por ejemplo, tenemos schreiben, geschrieben, ¿ya? Ahí vemos que cambia el vocal. Para lesen, ¿ya? Y vemos que le se queda, y algunos alumnos dicen, no, ahora tú te has dicho que cambie la raíz. No, es en el pretéritum es las, por tanto también a veces no lo vemos, ¿ya? ¿Ok? Y trinken, trunken cambia. Para en la mayoría de los casos cambia, ¿ok? Bien. Para también podéis encontrar un como lesen, que veis, dices, bueno, es la raíz la misma como en el infinitivo, les, ¿y por qué es irregular? Porque en el pretéritum sí que cambia, ¿ok? Bien, así que tenemos estos verbos normales, de alguna forma, como decir, que se pone la G adelante y se añade una EN, ¿ya? Los verbos irregulares se añade una EN. Bien, ahora hay que decir que en estos verbos, como podéis ver, puede cambiar o no cambiar la raíz. Okay, bien. Después tenemos lo mismo, los verbos separables, como aufschreiben, vorlesen. Aufschreiben es apuntar, vorlesen es leer en voz alto. Por tanto, es aufgeschrieben, vorgelesen. Okay. Y también se mete la G, porque es separable. Okay. Y la EN detrás y la raíz cambia. Okay. Y después tenemos los que no son separables, que tienen un prefijo inseparable, es per, fer, aquí el unter también, okay, que significa debajo en el significado del prefijo, y por tanto no se puede meter. ¿Ya? Y con iren no tenemos verbos irregulares, todos con iren son regular. Que me he olvidado, pero que en el nivel A1 siempre quiero traducir todos los verbos. Ahora solo voy a leer el infinitivo. Primero otra vez los regulares. Kaufen, comprar, lernen, estudiar, arbeiten, trabajar, einkaufen, ir de compras, abholen, recoger, verkaufen, vender, bezahlen, pagar, entschuldigen es pedir perdón, passieren es pasar, telefonieren es telefonear, hablar por teléfono, schreiben, escribir, lesen, leer, trinken, beber, aufschreiben, apuntar, vorlesen, leer en voz alto, bekommen, recibir, verstehen, entender, y unterschreiben es firmar. Schreiben, escribir, y unterschreiben es firmar debajo, ¿ya? Porque por esto es firmar. Bien, en el A1 necesitáis saber estos verbos regulares, sí o sí. Arbeiten, trabajar, fragen, preguntar, glauben, creer, lernen, hemos dicho, estudiar, machen, hacer, passieren, que pasa algo, was ist passiert, que ha pasado. ¿Ya? Y esto es con sein el verbo, ¿ok? Cuidado, después lo vamos a ver. Bleiben, irregular, bleiben es quedar,
Essen, comer, fahren es ir, conducir, y sinónimo para ir, lesen, leer, trinken es beber, y verstehen es entender. Bien, al final del PDF que acompaña este clase, tenéis todos los verbos, una lista de los verbos que debéis saber, irregulares, que debéis saber en el nivel A1. Así, por favor, cuando hacéis los ejercicios, al final tenéis una lista de los verbos irregulares que entran en el nivel A1. Bien, ¿qué más? Ya esto, que no nos olvidamos. Nosotros podemos aprender así como hemos aprendido verbos regulares, verbos irregulares. Bien, y no nos va a cambiar nada en la conjugación, porque es un G y un T, ¿ya? O un G adelante y una N detrás. Y por esto hemos dicho que los verbos regulares, ya que tenemos aquí, reciben este G más la T detrás. Después los verbos irregulares reciben la G y la EN. ¿Ok? Bien. Para ahora hay algunos, y también en la lista que vais a ver, que algunos que son verbos mixtos, que lo vais a encontrar entre los irregulares, pero terminan en T. Y dices, bueno, otro me ha dicho, así que son un poco como el 20% de los irregulares, un poco menos. Ya podéis encontrar algunos verbos que terminan en T. Este es porque tienen la forma de conjugación regular con T, ok, en el pretérito, por ejemplo, pero después están irregular por su raíz. Y por tanto, por esto se llaman estos los verbos mixtos. Pero no nos incunde de esta manera, porque si lo aprendéis de esta forma, es la forma más fácil, ya no lo necesitáis en vuestro nivel, quizás después en el nivel B2, ya es interesante otra vez saber un poco, ya, o cuando hacemos el pretéritum hablamos de esto. Para el momento no os necesita preocupar, porque es G adelante y T detrás, o G adelante y N detrás, así que podemos decir también algunos de los irregulares terminan también en T, ya está. Bien, pero cuando tenéis un libro o compráis un libro y ves y te dices, Otto solo nos ha enseñado dos formas, no, es la misma realmente, así que significa, son tres tipos de verbos. Bien. Ahora vamos a dedicarnos, hemos hecho lo del haben, así que todos los verbos, la mayoría de los verbos son con haben. Ahora, ¿cuáles son con sein? Bueno, vamos a ver este dibujo. Wer hat den Fisch gegessen? Wer hat die Milch getrunken? Así que hemos dicho que la mayoría de los verbos es con haben. ¿Quién ha comido el pescado? ¿Quién ha bebido la leche? Y ahora viene uno con ist. Wer ist über das Bett gelaufen? ¿Quién ha pasado por la cama o ha corrido por la cama? Laufen es correr. Y vemos que es el gatito, y ya mira que está debajo de la cama con los ojitos, y se ve que tiene todavía el pez en la boca y la leche que se lo cae, y dice Schneewittchen vielleicht, quizás Blancanieves, dice el gatito. Ok, bueno. Ahora, ¿cómo son los verbos con sein? Aquí os puse otra vez que queda claro cómo es el verbo sein. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind, ¿ok? Para recordar, ¿ya? Y, bueno, podemos decir la primera regla en general, podemos decir, y esto más o menos se debe saber en el nivel A1, que los verbos que de alguna forma no decir movimiento, porque casi cualquier verbo es movimiento, trinken, ¿ya? O schreiben, ¿ya? Así que podemos decir mejor desplazamiento en castellano. Cualquier verbo que es desplazamiento, ya es con sein. Así que aquí tenemos algunos, yo lo pongo aquí porque lo veo mejor acá. Tenemos algunos que son, por ejemplo, fahren, que es conducir, o ir, es claramente desplazándose. Abfahren es partir y wegfahren es ir. Er ist nach Berlin gefahren, él se fue a Berlín. O por ejemplo, kommen, venir, ankommen, llegar,
ja, mitkommen, que vienes con alguien. Ralf ist nicht mitgekommen, no, Ralf no vino con nosotros, ist krank, él está enfermo. Por esto, ya otra vez verbo de desplazamiento con ist. O gehen, irse, o weggehen, alejarse, aufstehen, levantarse. Vemos que es desplazamiento, porque esto, o también cambio de estado, ¿no? Para que escucháis esta palabra, después lo vamos a ver. ¿Ya? Aufstehen puede ser cambio de estado también. Cuando estás tumbado en la cama y te refieres a levantarse, no de la silla, sino levantarte por la mañana de la cama, a levantar. Ja, einsteigen, esto vemos, ya lo hemos hecho en los verbos separables, es entrar y salir de un medio de un coche o un medio de transporte, algo. Abfliegen, despegar con el avión, ¿no? Despegar con el avión. Laufen, mitlaufen, weglaufen, ja, correr con alguien o huir, weglaufen. ¿Okay? Hay dos verbos en vuestro nivel que debéis saber, que es justamente es porque es cambio de estado. Es bleiben y passieren, que significa algo se queda, porque ya ahora estaba en momento, ahora se queda, es cambio de estado, o algo pasa, ya es con sein también. Así que bleiben y passieren, algo pasa, o algo es, o quedarse, es con, también con sein. Ralf ist zu Hause geblieben, Ralf se ha quedado en casa. Was ist passiert? ¿Qué ha pasado? Ist krank. Ja. Ok, vamos a traducir quizás las frases que me he olvidado. Ralf ist nicht mitgekommen, ist krank. Ralf no ha llegado con nosotros porque está enfermo. Después, wir sind gleich nach dem Essen weggegangen. Después de la comida nos fuimos. Ich bin heute erst 9 Uhr aufgestanden. Esta mañana me he levantado solo a las 9. Herbert ist eine Station zu früh ausgestiegen. Herbert ha salido, se ha bajado una estación adelante, se ha adelantado. Ja? Ihr Flugzeug ist vor einer Stunde abgeflogen. Su avión ya ha despegado hace una hora. Ja, bist du heute Morgen wieder eine Stunde gelaufen? Esta mañana otra vez fuiste a correr. Has corrido una hora, ¿ok? Ralf ist zu Hause geblieben, hat Grippe. Ralf se ha quedado en casa porque tiene gripe. Was ist passiert? ¿Qué ha pasado? Ist krank, él está enfermo. Bien, tenemos esto. Aquí también interesante para vuestro nivel A1, cambiar de posición, ¿ya? Pues esto es como decir los verbos de desplazamiento, ¿ok? Aufgestanden, levantarse, o ich bin zur Arbeit gegangen, me fui al trabajo, ¿ya? Y aquí tenemos más o menos los mismos verbos, ¿ok? Que tenemos que son siempre los mismos aquí. Que seas veo schwimmen, que es nadar. Y veo fallen, es caer. Y umziehen, es mudarse. Y einziehen, es entrar en un piso nuevo. Y wandern, es hacer senderismo. Por si no son los mismos verbos. Y ahí ponen también cambiar la situación, ¿ya? Es cambio de estado, podemos decir en español. Ist aufgewacht, se ha despertado. Ich bin gewachsen, yo he crecido. ¿Ya? Einschlafen, conciliar el sueño. Explodieren, ya que algo explota. O passieren. O los verbos sterben, morir. ¿Ya? O el verbo werden, llegar a ser. ¿Ya? Así que este es más o menos cambio de estado, ¿ok? Estos verbos, así que podemos decir los verbos de desplazamiento, o como le hemos llamado aquí, cambiar la posición, es con sein, o cambio de verbos que indican el cambio de estado también son con sein. Bien, perfect con sein, aquí otra vez explicado el desplazamiento de un lugar al otro, o el cambio del estado, o verbos que con sein que realmente ahora no lo explicamos porque en alemán se tiene 3 estados, ya un estado desde el inicio, ya como por ejemplo
como ejemplo, die Milch ist aufgekocht, significa la leche ha empezado a hervir, ¿ya? Significa es un estado del inicio, y así tenemos también un estado final, ya, por ejemplo, cuando algo bleiben es porque ya te quedas, ese es el estado final, o geschehen, que algo ha pasado, ya es el estado final, o sterben, morir, sería también estado final, ya. Esta es la explicación que, o cuando algo ha pasado, ya no lo puedo cambiar, es de algún modo un estado final. Por tanto, estos son los tres tipos que podemos decir que han puesto aquí, ¿ok? Pues otra vez los mismos desplazamientos, tenemos los mismos verbos, aufwachen, aufstehen, aussteigen, los mismos, y ya lo he traducido estos verbos, ¿ok? Este más o menos es la explicación del perfect y cómo funciona el perfect. Tampoco no quiero alargar el vídeo mucho. Espero que lo entendiste bien, la clase, y nada. Perdona, la voz se me va. Me queda despedirme de vosotros y nos vemos en la próxima clase. Y por favor, no olvidáis hacer el PDF, y ahí encontráis también todos los verbos irregulares del nivel A1. ¿Ok? Also, tschüss miteinander. Hasta luego.